todos. Seguimos en nuestra serie en el libro de Romanos, lo correcto de Dios revelado o la justicia de Dios revelada. Y hemos estado viendo en las últimas 2 semanas cómo el apóstol Pablo ha estado hablando acerca del ejemplo de Abraham y cómo él no tenía ley, él no tenía la ley de Dios, eso vino siglos más tarde con Moisés, él no tenía ningún tipo de ley, él solo tenía una relación en que Dios se acercó a él, le hizo promesas y Abraham respondió en fe, y basado solamente en esa fe, Dios le declaró justo, correcto, le transformó. Y Pablo ha estado diciendo que no solo ese es el ejemplo en el caso de Abraham, sino que viene a ser el ejemplo de cómo Dios quiere obrar con todos nosotros. Es la forma en que el ser humano puede relacionarse con Dios, por medio de la fe, no por medio de obras de la ley. Y tiene más que decir acerca de esto. Y en el pasaje que vamos a mirar hoy, en Romanos 5, los versículos del 1 al 11, lo he titulado Gracia para jactancia. Y estamos hablando de la gracia de Dios, la gracia que recibimos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo, quizá sorprendentemente, nos dice que eso nos da causa de jactancia, de enorgullecernos o de jactarnos delante de otros por causa de la gracia que Dios nos ha dado. Y vamos a hablar un poco más de eso y a ver si entendemos de qué está hablando Pablo. Comenzamos con el versículo 1 y la primera mitad del versículo 2. Justificados pues, o hechos correctos pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hay un par de cosas que quisiera resaltar acerca de estos 2 versículos. Primero, Pablo está continuando de lo que ha dicho en el pasaje anterior acerca de la fe de Abraham y cómo es lo igual para nosotros. Y Pablo está diciendo, bueno, hemos establecido eso, que es por la fe que somos hechos justos, somos hechos correctos. Es por la fe, no por algún mérito nuestro, sino por la fe que Jesús nos corrige, nos sana, nos restaura y nos transforma, de modo que llegamos a ser justos y correctos como Él es justo. No, obviamente en nuestro caso es un proceso que culminará en el día final con una transformación completa y absoluta, pero es el proceso de transformación que implica el vivir cristiano. Dios está obrando en nosotros y cambiándonos. Pero hemos sido justificados por la fe y estamos en paz con Dios. Y Pablo va a hablar más de eso más adelante en los versículos de 6 al 11, hablará en mayor detalle de esto, de que tenemos paz para con Dios. Pero ya Dios no es nuestro enemigo. Estamos en la misma página, Dios y nosotros, estamos del mismo bando. Y todo es hecho posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que cuando hablamos de la fe en Jesús, no estamos hablando simplemente de tener fe en ciertas afirmaciones acerca de cosas que hizo o era Jesús o es, sino que es una fe en una relación. Nos relacionamos con Jesús como Señor. Nos rendimos ante Él como el amo de nuestra vida. Cristo es un título que es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías, y eso implica la idea de las promesas que Dios ha hecho de que iba a enviar un rey, que iba a establecer el reino de Dios, iba a ser el príncipe de paz, y iba a corregir todo lo que estaba incorrecto en la creación. Cuando aclamamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Mesías, el rey de nuestra vida, ese es el tipo de fe del que estamos hablando. Una fe en una relación de confianza en Él, en la que nos hemos rendido ante Él como Señor. Eso nos pone en paz con Dios. Y por medio de Cristo hemos obtenido acceso por medio de esa fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y en realidad el verbo griego ahí es un verbo
es un perfecto, es un pasado. Y la idea de ese verbo en el griego es esta gracia en la cual hemos estado firmes. Y creo que es importante eso, porque Pablo está indicando con eso que la gracia es una realidad que se introdujo en nuestra vida en el momento que llegamos a esa fe en Jesús. En el momento que pusimos nuestra fe en Jesús, nuestra vida pasó a entrar a una esfera de la gracia de Dios. Y nuestra vida se fundó sobre esa gracia de Dios. Y eso ocurrió desde ese primer momento, pero ha sido una realidad continua desde entonces en adelante. Y hay algo importante en cuanto a la gracia de Dios. Creo que a veces malentendemos la vida cristiana y pensamos que la gracia de Dios es algo que se introduce al principio y al final de la vida cristiana. Cuando oímos por primera vez el Evangelio, las buenas noticias de que Dios me amó tanto que se hizo hombre, murió en la cruz para pagar por mis pecados, y aunque yo soy pecador, si pongo mi fe en Él, Él perdonará todos mis pecados. Entonces tenemos ahí una expresión de la gracia de Dios ofrecida por medio de Jesucristo y pensamos que en el inicio de nuestra vida cristiana está esa gracia de Dios. Yo pongo mi fe en Jesús, Él me perdona mis pecados. Y pensamos que al final de la vida se opera esa gracia de Dios, cuando nos enfrentamos al juicio final delante de Dios y tenemos que dar cuentas de nuestra vida ante nuestro Creador. En ese momento entendemos que Jesús ha perdonado nuestros pecados de forma que el resultado de ese juicio final será positivo para nosotros, tendremos vida eterna. Pero de algún modo a veces como cristianos pensamos que entre esa gracia inicial y esa gracia final no hay gracia. Como que en medio depende de mí. He confiado aquí, confío allá, pero en medio mi vida, lo bien o mal que vaya, va a depender de lo bien o mal que haga yo las cosas. Y tengo yo que esforzarme y por méritos ganarme el favor y las cosas de Dios en medio y asegurarme que no lo estropeo, que no lo hago mal. En medio vivo mi vida basado en lo que yo puedo hacer, no basado en la gracia de Dios. Y creo que eso es un error. Creo que Pablo nos está diciendo que la gracia es una realidad de principio a fin, que cortes donde quieras cortar la vida cristiana, puedes tomar una muestra en cualquier punto de la vida cristiana, sigue estando fundada sobre esa gracia de Dios. Empezamos por gracia, permanecemos por gracia y se culminará nuestra relación con Dios por gracia. Tengo una primera pregunta. Pablo describe la gracia de Dios como tierra firme bajo nuestros pies. ¿Qué sientes tú que asegura tu vivir? ¿La gracia de Dios o tus esfuerzos? Y quiero que pienses esto en tu vida. ¿Cuál de esos dos extremos ha dominado en tu vida? ¿Vives bajo la gracia de Dios o te concentras más en tus propios esfuerzos? Sigamos, terminamos el versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gloriarse o jactarse es la palabra griega aquí. Pablo va a decir tres cosas en estos versículos en las cuales nos gloriamos, nos jactamos por causa de la gracia en la que vivimos. Dado que vivimos en gracia, hay cosas por las cuales debemos gloriarnos. Y a veces pensamos que los cristianos deben ser más tímidos, ¿no? Como que siempre pidiendo disculpas por las cosas. Y Pablo habla de que no, nuestro vivir en Cristo debe haber una confianza y una seguridad, una certidumbre en cuanto a ciertas cosas. No en cuanto a nosotros mismos, pero sí en cuanto a Cristo y lo que Él ha hecho y le está haciendo en nuestras vidas. Tenemos motivo de gloriarnos en esas cosas. Y primero dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una cosa muy cierta a través del registro bíblico es que la gloria de Dios es una cosa temible. Y se nos dice claramente en la Biblia que el ser humano, en nuestro estado en que estamos, de imperfección, de pecado, si alguna vez nos viésemos expuestos a la plenitud de la gloria de Dios completamente, nos consumiría en un instante. No somos capaces de presenciar la plena gloria de Dios. Dios tiene que
guardarnos, velar esa gloria para no destruirnos. Y sin embargo, la gracia que Jesús nos ha extendido, esta promesa de ser hechos justos, correctos, tiene tal amplitud, va a ser tan perfecta la realización de esa transformación en nosotros, que tenemos la promesa de que un día seremos hechos justos y aptos para contemplar la gloria de Dios, sin ser consumidos por ella. La gloria de Dios es algo que Dios nos ha prometido en Cristo. De hecho, en nuestra resurrección se habla de que seremos transformados de deshonra a gloria. Nuestra misma realidad se convertirá en gloria, porque seremos hechos como Jesús en nuestra resurrección. No estoy diciendo que Dios nos va a hacer como dioses, no vamos a ser en ese sentido, sino la resurrección de Jesús en su cuerpo humano. En ese sentido seremos hechos como Él y no habrá nada indigno en nosotros ya en ese punto y seremos aptos para disfrutar de la plena gloria de Dios. Y esa es una esperanza que tenemos en Cristo, que la gloria de Dios está en nuestro horizonte, nos movemos hacia ello. Dios nos ha puesto eso por delante y nos gloriamos en esa esperanza que sabemos que tenemos por delante por causa de Cristo. Tengo una pregunta. ¿De qué manera es la gloria de Dios una esperanza en tu vida? Seguimos, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay otra jactancia grande. ¿Y qué quiere decir esto de vivir en gracia? Hay formas de hacer caricaturas de esto, ¿no? Una caricatura es que vivir en gracia quiere decir que Dios nos extiende su gracia, que no tiene nada que ver con nuestro mérito, así que vivir en gracia quiere decir que pecas sin ningún tipo de repercusiones. Quiere decir que tú sigues ahí adelante haciendo tus cosas y de hecho vivir en gracia casi puede traducirse a más pecado que antes, porque ahora le pierdes el miedo al pecado ya que no tienes consecuencias de pecado. Bueno, eso es una caricatura falsa de la gracia, de vivir en gracia, porque la gracia de Dios nos redime del pecado. Y lo que eso quiere decir es que somos libres no solo de la penalización del pecado, sino del poder del pecado sobre nosotros. Cristo nos va librando de querer cometer pecado. Nos va transformando de tal forma que el pecado no nos agrada. Ese es realmente el proceso de transformación que la gracia hace una realidad en nuestras vidas y Cristo no obra de forma que el pecado de repente deja de ser pecado. El pecado siempre causa destrucción y devastación y aunque Jesús redime, el daño que hace el pecado sigue siendo el daño que hace el pecado y las heridas van a estar ahí. Así que esa forma de entender la gracia es infantil, no debemos pensar en la gracia de Dios de esa forma. Otra forma también incorrecta de otra caricatura de la gracia de Dios y vivir en gracia quiere decir que como Dios nos ama y extiende su gracia, da igual lo que nosotros hagamos, el mérito que tengamos o no, entonces eso quiere decir que Dios nunca va a permitir que nada desagradable pase en nuestras vidas porque la gracia de Dios lo va a cubrir todo. Y nunca voy a sufrir, nunca me va a pasar nada malo. Yo a las personas que piensan eso les diría que meditasen un momento en cuanto a Jesús, el único ser humano perfecto que jamás ha caminado en esta tierra. Y si Él sufrió o no. Y si la gracia de Dios, Padre, en su vida le guardó del sufrimiento. Obviamente no. De hecho, el Padre fue el que le dijo que tenía que ir a la cruz. Así que
desechemos estas formas incorrectas de entenderla, vivir en gracia, vivir en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que sí quiere decir es que cuando hay aflicciones, cuando hay tribulaciones en la vida, cuando hay problemas y cosas que nos duelen en la vida, lo que ha cambiado por causa de la gracia de Dios es que ahora podemos gloriarnos en medio de esa tribulación, en medio de esa aflicción. Cristo redime la aflicción, la tribulación. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. Esa palabra en griego, upomoné, viene de dos palabras. Upo es una preposición que quiere decir debajo de, y moné quiere decir permanecer o quedarse quieto. Y es la idea de permanecer debajo de algo, como que tienes un peso encima y en vez de tratar de quitarte de debajo, te quedas ahí. Y por eso esa palabra se traduce perseverancia o paciencia. Y es la idea de seguir ahí cuando es difícil, no escabullirte, no buscar salir de debajo, sino aguantar el peso, quedarte ahí. Y no huir, sino permanecer. Esto es lo que dice Pablo. Sabemos, porque la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas, que cuando viene sufrimiento a nuestra vida, sabemos lo que Dios está haciendo. Ese sufrimiento está produciendo en nosotros una capacidad de perseverar, de seguir adelante cuando las cosas son difíciles y duras. Cualquiera que haya corrido alguna vez una maratón sabe exactamente de lo que está hablando aquí Pablo. Tú no te levantas un día y dices voy a correr una maratón. Uno tiene que afligir el cuerpo por mucho tiempo antes de llegar a correr una maratón. Y corres un día hasta el límite de lo que tu cuerpo te permite y sufres y sudas y te duele el cuerpo y los huesos y los músculos y sigues al día siguiente o a la semana siguiente, haces lo mismo y un poco más y a la semana siguiente más y más hasta que llegas al punto en que puedes correr una maratón. Y ese es el gloriarse que Pablo dice que tenemos en Cristo, que cuando sufrimos sabemos que Dios está produciendo en nosotros una capacidad, una fuerza que nos hace capaces de aguantar más. Y eso es algo bueno, ser más fuertes que antes. Tener una capacidad mayor de sobrellevar una pesada carga. Porque, sabes, a veces en la vida hay cargas que tenemos que llevar por bien, no solo nuestro, sino de otras personas. Y si somos débiles vamos a fracasar. Pero nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que Cristo, por medio de esto, me está haciendo más capaz de aguantar. Y eso es algo bueno. Y sabes que la perseverancia produce carácter probado. Nos pone a prueba y el carácter que nace de este sufrimiento se convierte en un carácter que sabe de lo que habla. Cuando hablas con una persona de largos años que ha sufrido cosas terribles a través de su vida y te da un consejo, sabes que estás hablando con una persona que entiende de lo que está hablando. Y el carácter que se va desarrollando cuando vivimos en gracia. Y esa gracia nos asegura y nos afianza en medio de la tribulación, de modo que permanecemos, no huimos, permanecemos bajo el peso de la tribulación y vemos cómo eso va transformando nuestro carácter. Y nos vamos convirtiendo más y más en lo que Dios tenía en mente cuando creó un ser y dijo, quiero crear un ser a mi imagen y semejanza. Empezamos a recobrar. Dios empieza a implementar en nosotros la justicia suya, esa rectitud suya. Empezamos a ser transformados a la imagen de Cristo mismo y nuestro carácter probado empieza a cambiar. Por eso nos alegramos cuando sufrimos, porque sabemos, vale, duele, pero sabes que Dios está haciendo cosas buenas y está cambiándome para bien. De modo que el yo que soy hoy tiene más que ofrecerle a las personas que amo que podía haberles ofrecido hace 10 años. Porque Dios ha obrado en mí en estos 10 años y en los sufrimientos de los años pasados, Dios me ha
pulido, de forma que a las personas que yo amo hoy en día tengo más que ofrecerles. Gracias a Dios. Y todo esto lleva, el carácter probado produce esperanza. Uno pensaría, no, todos estos cambios para bien podrían llegar a orgullo, ¿no? A que yo empiece a enorgullecerme de lo, wow, mira, ahora sí que soy buena gente, ahora deberías estar muy impresionado de mí. Pablo dice, no, cuando vivimos en la gracia de Dios, eso nos vuelve a Cristo. Porque sabemos que Él es el que está haciéndolo todo. Y no empezamos a enorgullecernos en nosotros mismos, no nos jactamos en nosotros mismos, nos jactamos en el Cristo que usa la tribulación para bien. Y por eso es todo este ciclo del sufrimiento causando perseverancia, la perseverancia causando carácter probado, todo esto nos lleva de vuelta a la esperanza que hemos puesto en el Señor Jesús. Esta esperanza no acarrea vergüenza. Cuando hablamos de la esperanza que tenemos en Cristo, no estamos hablando de cómo el mundo usa la palabra esperanza. El mundo usa la esperanza, usa el término esperanza para hablar de algo iluso, algo efímero, algo de ojalá fuera, pero quién sabe. No, la esperanza que tenemos en Cristo es una confianza en cuanto al futuro que es segura porque sabemos que el Dios que promete es fiable. Y sí, es futuro. No podemos saberlo con certeza porque no controlamos el futuro nosotros, pero conocemos al Dios que lo controla. Y nuestra esperanza no es algo iluso, es algo firme que no acarrea vergüenza, no nos avergüenza. Vamos creciendo en nuestra esperanza puesta en Cristo. Cuanto más Él va haciendo en nuestras vidas, más confiados estamos en quien hemos creído. Y uno piensa, ¿cómo obra todo esto? Es tan complicado. O sea, estamos acostumbrados en nuestras vidas a pensar que Dios nos cambia con reglas. Así es como lo hacemos, ¿no? Tú quieres ser mejor persona, ¿vale? Sales a la biblioteca o a la librería y encuentras un libro que te dice 10 pasos para ser una persona mejor. Y empiezas a leer los pasos y las cosas que tienes que cambiar para ser una persona mejor. Y así es como lo hacemos, ¿no? Por mérito, por ley, por esfuerzo propio. Nos transformamos. Y hay quien mira la Biblia como un libro de ayuda, de autoayuda, ¿no? Que usando este libro verás cómo te puedes transformar en una persona mejor. Y eso no es lo que Pablo está diciendo. Él dice, no, así no vamos a conseguirlo. Entonces, si no es por medio de leyes y normas que Dios nos va a transformar, ¿cómo nos transforma? ¿Cómo nos cambia de injustos a justos, de pecadores a santos? ¿Cómo efectúa esta transformación en nuestras vidas? Y Pablo dice, así es como lo hace. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo que nos va cambiando no es un esfuerzo personal por seguir ciertas normas. Lo que nos va cambiando es el regalo que Dios nos ha dado de su mismo Espíritu. Dios ha cogido y ha tomado residencia en nosotros. Nuestro corazón se ha convertido en su hogar. De modo que Él ha derramado su amor en nosotros y ese amor es el que toma la tribulación y de ella produce perseverancia y de la perseverancia produce carácter probado y del carácter probado produce esperanza que no avergüenza. ¿Cómo nos transforma Dios sin ley? Nos transforma por su Espíritu que vive en nosotros y usa las aflicciones para ir puliéndonos y transformándonos y cambiándonos. Tengo una pregunta. Pablo describe un proceso de redención que comienza con aflicciones y culmina en una esperanza firme anclada en el amor de Dios. ¿Cómo has experimentado tú el amor de Dios cambiándote por medio de aflicciones? Y terminemos los versículos del 6 al 11. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira.
Porque si, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo habla de un último gloriarse, una última jactancia, y es que hemos sido reconciliados con Dios. Pero todos estos versículos hablan de esta realidad, de cómo Dios nos ha reconciliado consigo mismo, y esto es lo asombroso de la reconciliación que Dios ha realizado. Cuando nosotros estábamos débiles, cuando nosotros éramos impíos, cuando nosotros éramos pecadores y no teníamos poder alguno para librarnos de nuestro propio pecado, y cuando nosotros éramos enemigos de Dios, en ese estado, cuando nosotros no habíamos hecho nada para que Dios nos amase, cuando nosotros habíamos dado la espalda a Dios y le habíamos dicho a Dios, yo quiero vivir mi vida como a mí me da la gana, y Dios, déjame en paz, yo voy a vivir como quiera, y si quieres de vez en cuando aparezco por la iglesia, pero va a ser un paripé, no lo hago en serio porque mi vida es mía y la voy a vivir como yo quiera. Sinceramente, así es como los seres humanos vivimos la vida, y aún desde ese punto de arrogancia y de amor al pecado y de desechar a Dios y todo lo que Él pide de nosotros, en nuestro estado de rebeldía y debilidad, incapacidad ya de salir de ese agujero en el que nos hemos metido, en ese momento, al momento correcto, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, piénsalo, o sea, es difícil pensar que nadie muera por otro, incluso por una persona justa, una persona correcta, una persona buena. A lo mejor hay alguien por ahí dispuesto a morir por una persona buena, pero Dios ha demostrado, ha dado evidencia clara, irrefutable de su amor por nosotros, en que Él nos amó, murió por nosotros, no cuando nosotros nos lo habíamos ganado, sino cuando todavía éramos pecadores. En ese estado tan feo y despreciable. Fue en ese momento que Dios murió por nosotros. No esperó a que nosotros hiciéramos algo para ganarnos ese sacrificio. Lo hizo por adelantado. Y Pablo dice, bueno, si ya hemos sido hechos justos por su sangre, su vida que Él derramó en la cruz por nosotros, que hace posible que Él nos dé este Espíritu Santo que está transformándonos desde adentro hacia afuera, si hemos sido justificados ya por su sangre, ¿cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira? Si cuando éramos enemigos Dios nos hizo justos y nos dio el regalo de la redención. Si eso lo hizo cuando éramos enemigos de Dios, ahora que ya hemos iniciado este proceso de reconciliación con Él, ahora que ya no huimos de Él, ahora que nuestro corazón está siendo reformulado y estamos siendo hechos justos por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿cuánto más nos salvará de su ira? Y Pablo dedicó 3 capítulos hablando de la ira de Dios contra el pecado y cómo Dios va a erradicar, quitar de en medio por completo, destruir el pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero lo que Cristo ha hecho por nosotros, si hizo eso por nosotros cuando aún éramos pecadores, imagínate ahora que hemos sido hechos justos por Él. ¿Cuánto más tenemos confianza de que nos va a salvar de la ira de Dios en el día final? Piénsalo así. Cuando éramos enemigos, Dios murió, envió a su Hijo para morir, para que fuéramos reconciliados. Aún desde ese estado de enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo para morir, para reconciliarnos con Él. Entonces, una vez que se ha realizado esa reconciliación, hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cómo podemos dudar de que Dios vaya a completar esa salvación que nos ha prometido? Si la muerte de Jesús nos reconcilió, imagínate cuánto más va a hacer por nosotros la vida de Jesús. Su vida nos abre un horizonte eterno y asegura nuestra eternidad. Seremos salvos por su vida eternamente. Así que
nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. No dudamos cuando vivimos en gracia y vivimos en esta confianza en Cristo, que nos asegura en su amor a través de las tribulaciones. No dudamos, no tenemos que pensar, no sé si Dios a fin de cuentas va a estar contento conmigo, me va a querer, la verdad es que no estoy muy seguro. Y a veces en la vida pasamos por momentos en que nos sentimos tan indignos del amor de Dios que podemos vernos tentados a dudar. Y Pablo está diciendo, bueno, si desde el principio cuando escupíamos en la cara de Dios, Dios ha hecho tanto ya por nosotros, imagínate ahora que nos hemos vuelto a Él. ¿Cómo va a abandonarnos ahora? Si cuando éramos enemigos no nos abandonó, menos ahora que nos hemos vuelto a Él. Nos va a salvar. Y hemos sido reconciliados, ya no somos enemigos de Dios. Y Dios no es nuestro enemigo, no está ahí en el cielo mirándonos con ira y enojado, nada más que mirando a ver qué cosa nueva, mala vamos a hacer hoy y cómo vamos a defraudar y vamos a hacer que Él se sienta defraudado con nosotros, infeliz, como que no hemos hecho suficiente por Él. A veces nos podemos sentir tentados por el enemigo a tratar de mirar a Dios de esa forma, y Pablo está diciendo, ¡no! Cuando vivimos en la gracia de Dios, nos gloriamos, nos jactamos en la realidad de que ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo y yo amo a Dios y Dios me ama a mí. Y sabes que Dios está de mi parte. Eso no quiere decir que no voy a sufrir. A veces lo que yo quiero y lo que yo necesito son dos cosas muy diferentes y Dios me va a dar lo que necesito, no lo que quiero. Pero yo sé que venga lo que venga, Dios me ama, que está de mi parte, que no me ha abandonado, que yo soy suyo y que el Dios que me reconcilió cuando yo era su enemigo es el Dios que me va a llevar a la meta final, que no me va a abandonar a mitad de camino, porque he sido reconciliado con Él. Y yo le amo, y Él me ama a mí. Y no tengo que ser tímido en cuanto a esta relación que tengo con Dios. Puedo jactarme, puedo gloriarme en la realidad de que Dios y yo estamos del mismo bando, gracias al Señor Jesucristo. Tengo una última pregunta. Pablo dice que Dios nos amó cuando aún éramos pecadores y enemigos suyos. ¿Cómo ha sido esto verdad en tu vida? ¿Cómo alimenta la gracia que Dios nos ha mostrado hasta ahora nuestra confianza por lo que aún ha de venir? Pablo nos dice en el pasaje de hoy que nuestra vida está fundada sobre el fundamento de la gracia de Dios. Y vivir en esa gracia no quiere decir que no vamos a sufrir. Primeramente nos recuerda Pablo en este pasaje que vivir en esta gracia de Dios nos da una seguridad absoluta en cuanto a la gloria de Dios que tenemos por delante. Pero también nos afianza en medio de la vida que vivimos ahora, en todas las tribulaciones y las aflicciones que vivimos, que Dios ha tomado residencia en nuestros corazones y no se va a ninguna parte, y Él está ahí obrando en su amor para transformarnos por medio de la tribulación. Y está puliéndonos y está cada vez trayendo más de su justicia a nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Tenemos una confianza absoluta de que Dios está redimiéndolo todo en nuestras vidas para bien. Tenemos una confianza absoluta en que Dios está de nuestra parte. El Dios que me amó cuando yo era su enemigo es el Dios que me va a amar hasta el día final. Es el Dios que nunca me va a abandonar. Y yo ya no soy enemigo de Dios. El pecado ya no reina sobre mí. Por causa de Cristo Jesús, Dios y yo hemos sido reconciliados. Y eternamente tengo por delante mía la gloria de Dios. Mi oración para ti hoy
es que esta sea la vida que tú tienes en Jesús, que hayas puesto tu fe en Él y que el Espíritu de Dios esté morando en ti y obrando, te estés rindiendo a la obra del Espíritu de Dios que transforma la tribulación en cambiar quién eres tú para bien. Espero que hayas encontrado esta confianza absoluta en la reconciliación que Cristo ha llevado a cabo entre ti y Dios, de modo que sabes que Dios es tu amigo, que Dios te ama y que tu amor es una respuesta sincera y comprometida al Dios que te amó a ti primero y que vives en esta vida de reconciliación con Dios. Espero que esta sea la realidad de tu vida. Que Dios te bendiga.